Hola, tengan ustedes un buen día. Mi nombre es Oscar Fabián Gómez y en el presente video me gustaría dar una explicación sobre la propuesta de investigación llamada Aplicación de las TICs para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa Policarpa Salabarrieta de la ciudad de Girardot, departamento de Cundinamarca. Para iniciar, me gustaría hacer un pequeño paralelo mediante una corta historia. Bueno, nos encontramos en nuestras respectivas casas. Llegamos de nuestro trabajo algo cansados por la rutina y esperamos encontrar pronto un buen descanso. En la sala de tu casa está tu madre, sentada. Sí, aquella cuyo cabello ya está pintado de blanco. Casi no escucha y a veces tiende a perder la memoria. Su gran experiencia es reflejada en su edad y permanece allí sentada, observando la vida cotidiana a través de una ventana. Sube las escaleras, vas al fondo de un pasillo y encuentras allí una puerta de madera. Está cerrada. Tocas la puerta, logras entrar a la habitación de tu hijo o hija. Tiene apenas 16 años. Al contrario de tu madre, su experiencia es vaga. Se encuentra allí, en su habitación oscura, adornada por afiches, notas y carteles de cantantes que tú nunca habías escuchado. Está sentado frente a su computador. No parpadea, no te escucha, tiene unos audífonos puestos, ni siquiera se percata de tu presencia. Sales, mientras te diriges a tu cuarto, contemplas de nuevo a tu padre, miras de hacia atrás hacia la habitación de tu hijo. ¿Notaste algo? Esa pareciera ser una escena común de un hogar de esta era. Aquel padre o madre quien sentado en su silla admira el mundo a través de una ventana. Mira, observa a personas que caminan, automóviles, árboles, etcétera. Para ti eso no sería realmente difícil describir este mundo, pues lo haces continuamente. Vives en él, haces parte de él. Pero necesitaríamos mucha más imaginación para lograr describir lo que realmente ven los ojos de nuestros hijos, pues aunque no nos arriesguemos permanentemente a utilizar un ordenador o lo hagamos simplemente por nuestros trabajos, sabemos que detrás de esa ventana que nuestros hijos están observando existe un mundo mucho más complejo, un mundo infinito, asombroso, fascinante, presto a ser recorrido, a ser disfrutado en toda su multidimensionalidad. El planeta gira cada vez más rápido debido al implacable impulso que traen consigo las nuevas tecnologías, las que han sido creadas después de nuestro nacimiento, pero que han crecido junto con nuestros hijos. Indudablemente el planeta ha cambiado, sobre todo desde que teníamos la edad de nuestros hijos. Nosotros jugábamos, pero los juegos eran distintos. Estudiábamos como nuestros hijos, pero nuestras formas y herramientas, como por ejemplo los libros, eran algo diferentes. También nos relacionábamos con nuestros amigos, aunque utilizábamos formas mucho más simples que las actuales. Por otra parte, el nacimiento, evolución e incorporación de estas herramientas digitales ha permeado a través de muchos campos de la sociedad, especialmente en la educación, en un fenómeno que se puede dominar como la revolución digital. La revolución ¿Qué digital lleve se la moto si caracteriza quiere? porque la mayoría de los fenómenos sociales tienen que ver o están interactuados directamente con la tecnología. Gracias a que actualmente el mundo está conectado, podemos comunicarnos con prácticamente cualquier parte del mundo sin necesidad de salir de nuestros hogares. O también podemos obtener cualquier información de cualquier parte del planeta sin necesidad de movernos de una silla. Podemos obtener cualquier conocimiento de la humanidad. En este informe se presentan los avances conceptuales de la presente investigación, propuesta educativa que se desarrolla teniendo en cuenta las observaciones de otros investigadores, el análisis de impacto ético que surge de la interactividad comunicativa de los estudiantes del grado noveno de la institución educativa Policarpa Salabarrieta de la ciudad de Girardot en el departamento de Cundinamarca, mediados por la tecnología llamada Internet. También se estudia si existe un cambio significativo de tipo perceptual o sensorial entre el mundo real y el mundo virtual del estudiante que afecte sus relaciones emocionales y espirituales con su entorno y consigo mismo. Puntualmente lo ¿Y que se qué costos investigará más es el paga? uso de la ¿Qué más Internet por botas? parte de los estudiantes del grado noveno de la institución educativa Policarpa Salabarrieta de la ciudad de Girardot en el departamento de Cundinamarca, sus efectos en sus relaciones interpersonales y el papel protagónico que juega el aprendizaje en la escuela. La formulación del problema entonces será cómo potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de las TIC en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa Policarpa Salaverrieta de la ciudad de Girardot en el departamento de Cundinamarca. Pero para responder a esta pregunta, primero debemos trazar una línea recta que defina lo que se busca. En este caso, lo que se busca sería implementar las TICs para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa Policarpa Salaverrieta de la ciudad de Girardot en el departamento de Cundinamarca. Posteriormente, de esa línea desprender tres subcategorías o objetivos específicos. El primero sería describir el uso de la Internet por docentes y estudiantes del grado en cuestión.
El segundo sería determinar la influencia del uso del Internet en las relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes del grupo en cuestión. Y tercero sería elaborar una propuesta de convivencia humana en la red para docentes y estudiantes del grupo en cuestión. Ahora bien, como docente existen algunos fenómenos que afectan directamente nuestras relaciones con los estudiantes y hasta con la misma escuela. El más común es sin duda la Internet, las tecnologías. Al abordar las tecnologías desde la pedagogía, el maestro logra acercarse al estudiante, hablar el mismo lenguaje y consecuentemente entender mejor lo que sucede en la mente del muchacho. Cuando se obtiene una visión de lo que realmente sucede, cuando se entiende el problema, es ahí cuando logramos formular soluciones. Pero bueno, ya hablamos un poco de la tecnología, ahora hablemos un poco de la ética en ese nuevo entorno. Inicialmente la ética tradicional, o sea, la ética aristotélica, confiaba en un mundo sólido. Por tal razón consideró la elaboración de normas de la buena voluntad, ignorando las consecuencias reales de las acciones. Es decir, si había una buena voluntad, sería suficiente sentido común y experiencia para llegar a las buenas consecuencias. Aquí es donde, en palabras de Hans Jonas, la responsabilidad no era otra cosa que la imputación causal de hechos consumados, es decir, la cuenta ex post facto de cobro por lo ya hecho. La ética de la responsabilidad, por su parte, reflexiona más seriamente sobre las múltiples formas del actuar humano, lo que permite paralelamente reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. Y asimismo, dice Weber, en 1958, que hay que tenerlas en cuenta no para concentrarse únicamente en la relación de la acción con su objetivo. La ética de la convicción propone, a partir de estos hechos, un nuevo concepto de la responsabilidad, la cual tiene en cuenta lo que está por hacer, bajo la mirada no de lo que uno se siente responsable, sino de los factores que ponen encima mis necesidades en lugar de mi actuar. En ese ciclo diría Carlos Gutiérrez que pasaría de la responsabilidad del causante a una responsabilidad de ciudadano o fideicomiso, de la imputación retroactiva a la preocupación y la previsión prospectiva, mirar más allá de mi acción. Para nadie es un secreto que las buenas intenciones por sí mismas ya no son suficientes, y menos si se pretende un hacer bueno y exitoso de las complejas estructuras sociales actuales. Si alguien quiere actuar en determinada estructura social, tiene que identificar en qué estructura social se encuentra y cuáles son sus leyes. Por esto es necesario plantear una ética diferente, que no solo tenga en cuenta al prójimo, sino además al próximo, es decir, a la persona que se encuentra al otro lado del mundo, que entienda diferentes entornos. Entonces es donde planteamos la bioética, la cual es una disciplina que busca trascender a través de los diferentes campos de la sociedad. Esta afronta los cambios y nuevas formas de práctica del devenir humano. Desde la educación es muy importante analizar sobre la aplicación de un currículo de la bioética. Esto con el fin de dar respuesta a los nuevos órdenes socioculturales del estudiante, más actualmente con los cambios en cuanto a los elementos tecnológicos que los rodean. El docente direcciona la bioética según su saber y asimismo basándose en los lineamientos que presenta la bioética en la educación, los cuales deben evocarse hacia el respeto y la dignificación del ser humano. Cuando el docente direcciona la aplicación de la bioética, esta debe implantarse en el juicio del estudiante, quien debe comprender que no solo es la manera de dirigirse a alguien con quien, por ejemplo, puede comunicarse mediante el Internet, sino que también es importante la manera asertiva con la que acepta sus diferencias y los respeta, aun cuando su comunicación se desarrolla en una tecnosfera, es decir, a distancia, y no en una biosfera personalmente. Esto permite no solo comprender los fenómenos que actualmente ocurren, sino además generar alternativas que permitan asumir correctamente los mismos. ¿Cómo realizar el presente estudio? El enfoque planteado en la presente investigación es el etnográfico, obviamente, y el nivel de profundidad es exploratorio, descriptivo y explicativo, pues los temas que se van a investigar tienen que ver con comportamientos, actitudes y modos de actuar de los estudiantes de secundaria, para ahondar sobre la influencia de la Internet en los estudiantes de la muestra escogida. Además, porque profundizará en los conceptos, en las dimensiones del problema, buscando dar explicaciones a ellas y observando muy detenidamente los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de humanidades. Por